ustedes su profesor de informática 2. Vamos a comenzar a trabajar con la primera clase de Excel. Ya ustedes en informática 1 vieron Excel con la parte introductoria. Vamos a continuar entonces para que ustedes recuerden todos esos pasos que se vieron en informática 1 en estas clases, en estas primeras clases. Comenzamos entonces. Excel es un programa que contiene hoja de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? La hoja de cálculo es un programa que está compuesto por filas identificadas por números y columnas identificadas por letras. Cada una de esas filas y columnas se intersectan y forman lo que se llaman las celdas. Estos programas permiten el manejo de bases de datos, fórmulas, modelos de predicción, gráficas. Es un programa muy utilizado en la vida actual y más en el área administrativa donde están ustedes. ¿Qué tenemos entonces en este programa? Bueno, en primer lugar comenzamos. Excel es un programa de la familia Microsoft y los elementos de ella son los siguientes. Tenemos acá la barra de título. En este momento se llama libro 2. Usted al abrirlo la primera vez va a aparecer como libro 1 en su computadora. La barra de título, los botones que ya conocen ustedes que tenemos aquí en la parte superior de maximizar, restaurar. Aquí están aquí tienen ustedes minimizar, restaurar y cerrar, que ustedes ya conocen. Tenemos acá estas barras de herramientas. En este momento tenemos guardar, activo, deshacer, rehacer y otras barras que de otros accesos rápidos que ustedes pueden agregar, como nuevo, abrir, correo, vista, orden ascendente, orden descendente y otros comandos. Recuerden que también tienen el botón Office, el cual les permite a ustedes el manejo de archivos, nuevo, abrir, guardar como, imprimir, preparar, enviar, publicar, cerrar. En el caso de guardar como, la versión que estamos utilizando acá es la versión 2003, o sea 2007. Esta es la versión 2007. Si tienen versiones menores, tienen que guardarlo de esta manera, ir acá y guardar 97-2003. Yo les recomiendo que utilicen la 2007 porque esa es la que tenemos nosotros en la universidad, en la que tenemos los derechos ahorita y en la que también tengo yo para poderles poder corregir las actividades que se les indiquen. Así que búsquense la 2007. Si en caso tal tiene una versión 2010 o superior a 2007, va a aparecer acá esta opción para que ustedes la bajen a 2007 cuando vayan a guardar. ¿Qué otro elemento tenemos? Acá tienen ustedes lo que se llaman cintas de opciones. Recuerden, se llama cinta de opciones. Esta cinta de opciones está compuesta por las opciones inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vista. En cada una de estas opciones van a tener ustedes lo que se llaman los cuerpos de opciones. Por ejemplo, aquí tenemos propiedades, tienen su cuerpo de opciones, fuente, alineación, número, estilo, celdas, modificar, son cuerpos de opciones. En los cuerpos de opciones van a tener ustedes las opciones, por supuesto, acompañadas por el icono. Otras van a tener lo que se llama botón de lista desplegable, le va a permitir otras opciones. En este momento estas opciones están en gris porque no se están usando, no hay acceso para ella. La que está en negrita es la única. También en estos cuerpos de opciones verán que aparece una flechita que está en la esquina inferior derecha, que le va a permitir a ustedes generar una ventana de diálogo. En este caso la ventana de diálogo se llama portapapeles, así que al hacer clic me va a generar entonces esta ventana de diálogo que ustedes ven acá. Vamos a cerrarla. Igual pasa con fuente. En fuente tienen allí
a opciones que les permiten desplegar un menú para ustedes escoger el tipo de fuente. Esto lo vieron ustedes también en Word, en Informático 1, el tamaño, lo referente a fuente, negrita, cursiva, ya ustedes lo han visto. Pero también tienen su flechita para lo que se llama los cuadros de diálogo. En este caso, al hacer clic, el cuadro de diálogo que se va a presentar es un poquito más ampliado. Tiene fuente, que son las opciones para fuente, pero también tiene número, alineación, borde, relleno, proteger. ¿Por qué aparece esta ventana? Porque son opciones, muchas de ellas no se observan en la cinta de opciones y por lo tanto esta ventana permite accesar a ella. Dentro de estas ventanas de diálogo tienen unos elementos que son el botón de signo de admiración, que les permite ir a consultar con ayuda, el de cerrar, aceptar, cancelar. Dependiendo de lo que ustedes seleccionen, van a tener una serie, por ejemplo, para un botón de listas, el botón de selección, donde ustedes van a seleccionar cuál de ellos van a utilizar. Aquí, por ejemplo, es arrastre para determinar el ángulo. Eso va dependiendo qué necesitan, y les va a presentar. Por ejemplo, en fuente tienen otra vista, en borde tienen otra vista diferente, y así sucesivamente. Cerramos con cancelar o con la X. Bien, pero no todos tienen ese botón. Observen que estilos no lo tiene. Eso significa que todas las opciones están presentes. No hace falta un cuadro de diálogo o una ventana de diálogo para que se muestre aquellas que no están. Entonces eso significa que hasta ahí llega, solo hasta ahí llega. Tienen entonces en insertar, tienen lo mismo. Por ejemplo, gráficos si lo tienen, las otras no. Ok, seguimos entonces con otro elemento. Recuerden ustedes, este elemento recibe el nombre de barra de fórmula. La barra de fórmula está compuesta por el nombre de la celda. En este momento aparece A1. Hasta que no le cambiemos el nombre a la celda, va a tener la letra que identifica la columna y el número de la fila. Entonces esta celda es A1, o sea que es esta que está acá. Se llama celda activa. Si hacemos clic en otra parte de la hoja de cálculo, entonces vamos a tener otro nombre, C5, columna C, fila 5. Esta celda que está ahora negrita se llama celda activa. Observen el apuntador. El apuntador del mouse es una cruz blanca. En este momento este apuntador me va a permitir a mí seleccionar una celda. Seguimos entonces, más adelante hablamos otro de esto. Seguimos con la barra de fórmula. Aquí me va a permitir observar fórmula y los resultados los vamos a tener en la hoja de cálculo. Como observar también funciona, o repetir el texto, o repetir el número en este lugar. FX me va a permitir a mí ir a insertar una función. Luego vamos a verlo. Ok, llegamos a la hoja de cálculo de nuevo. Tenemos las columnas identificadas por letras, las filas identificadas por números, las celdas, que son todos aquellos cuadros donde se interceptan las columnas con la fila. La celda activa es donde nosotros podemos comenzar a escribir. Ok, nosotros en la hoja de cálculo podemos desplazarnos utilizando flecha a la derecha del teclado, flecha a la izquierda del teclado, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo. La tecla tabulador también me va a permitir desplazarme. Ok, flecha, tabulador. Ok, esto hacia abajo, hacia arriba. Con el mouse podemos desplazarnos utilizando el trackball, o sea la ruedita del mouse, y así podemos también irnos desplazando hacia otras celdas. Vean también que pueden hacerlo a través de la barra de desplazamiento, hacia arriba, hacia abajo, o a las flechas que se encuentran en la barra de desplazamiento. Observen que donde se encuentra la celda activa, la columna y la fila aparecen coloreadas. En este caso color naranja. Aquí tengo otra color naranja.
Ok, vamos ahora con la parte inferior, la hoja. Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Por defecto, al abrirse el Excel va a presentar 3 hojas, pero nosotros podemos agregarle otras. Aquí aparece una hoja con un destellito que va a permitir insertar hojas. Al hacer clic, hoja 4, al hacer clic, hoja 5. Podemos abrir otra cantidad de hojas. A las hojas le podemos cambiar el nombre solo con hacer doble clic en la hoja, en la etiqueta de la hoja aparece negrito, o sea que podemos llamarlo introducción. Ese va a ser el nombre de esta hoja. Podemos agregar entonces el nombre allí. Ok, esta es la hoja 2. Tengo un ejercicio. Seguimos con la hoja de introducción. Más en la parte de abajo de la hoja tienen ustedes lo que se llama la barra de estado. Esta barra de estado le va a permitir indicar, en este momento aparece listo, que ustedes están en este momento listos para ingresar la información. Ya van a ver que este listo va a cambiar de otro modo. Los tipos de visualización: normal, diseño de página, diseño de vista previa. Los porcentajes de visualización están en 100. Pueden ustedes aumentarlo, disminuirlo con al menos, con la paleta, utilizando la tecla control, pulsando la tecla control y el trackball del mouse hacia adelante, hacia atrás, para aumentar la visualización de la pantalla. Esto lo logramos a través de este botón menos, este botón más. Esto tuvieron que haberlo visto ustedes en el área introductoria, en el área de informática 1. De todas formas, estamos ahorita repasando esta parte para recordar todos esos elementos que están en pantalla. Ok, seguimos con selección. Cuando nosotros vamos a seleccionar un elemento de la hoja de cálculo, hacemos clic y así estamos seleccionando un elemento que es una celda. En este caso es la D7. Pero si necesitamos seleccionar varias celdas, recuerden ustedes que nosotros tenemos que ubicarnos en el centro de la celda, tenga o no tenga contenido, que esté el apuntador del mouse en forma de cruz blanca, y arrastrar, bien sea si queremos hacia abajo, y así vamos a tener un conjunto de celdas. En este momento estoy en la columna D, pero de 7, de 8, de 9 hasta de 16. Este conjunto de celdas que están seleccionadas reciben el nombre de rango de celdas, y se identifican de esta manera. Este es el rango de celdas de 7, 2 puntos, de 16, así que se conoce por la primera celda separado con 2 puntos, la última celda. Vamos a hacer otro rango. Hago acá clic y ahora voy a hacer un rectángulo conformado por celdas. Observen que la primera celda, que fue la inicial, queda en blanco. No quiere decir que no está seleccionada, así está seleccionada. ¿Quién es la primera celda? F7. ¿Y quién es la última celda? I15. Entonces todo este conjunto de celdas se llaman el rango F7, 2 puntos y 15. Y así ustedes lo van a ver cuando trabajen con las fórmulas, trabajen con ciertas opciones donde tengan que presentar un rango. De esa manera lo van a llamar. Si volvemos a hacer clic dentro de la hoja de cálculo, recuerden que desaparece la selección. Pero si son varias, por ejemplo, ¿no? Voy a irme a la hoja 2 donde tengo un contenido. Si seleccionamos descripción y varios elementos de la descripción, pero también quiero seleccionar el monto, las dos cosas a la vez, los dos rangos a la vez, entonces debo pulsar la tecla control, dejar la tecla control pulsada y con el apuntador del mouse sostenido hacer el siguiente rango. Fíjense que tengo los dos rangos seleccionados para cualquier cambio, para lo que necesitemos hacer. Si hacemos clic en otro lugar, desaparece ese rango porque no utilizamos la tecla control. Pero si por ejemplo seleccionamos toda la fecha, quiero seleccionar
la forma de pago, utilizo la tecla control pulsada, la dejo pulsada, y quiero seleccionar el monto, vuelvo a pulsar control sin dejar de soltar la tecla y luego arrastrar hasta el final. Primero suelto el apuntador del mouse, y luego suelto control, y aquí tengo 3 celdas seleccionadas, 3 rangos seleccionados. Ok, entonces de esa manera podemos seleccionar varios rangos. En el caso de las columnas, vamos a la hoja de introducción. Para seleccionar una columna, nosotros tenemos que ubicarnos en la letra de la columna. Por ejemplo, la columna C. ¿Okay? Observen que la apuntadora ahora tiene una flecha negrita, rellenita, que apunta hacia abajo. Al hacer clic, toda la columna de mi hoja de cálculo queda seleccionada. Si voy a la columna E y hago clic, también voy a seleccionar todas las celdas, toda la fila de la columna E. Si queremos varias columnas, entonces la primera hago clic, pero por ejemplo quiero la G, entonces debo dejar la tecla pulsada control y hacer clic. Entonces ya tenemos 2, la tecla control, por ejemplo la I, y tenemos 3 columnas seleccionadas. Si lo hacemos con la fila, para seleccionar una fila, bueno, antes de eso queremos seleccionar varias columnas, pero una al lado de la otra. Por ejemplo, quiero seleccionar la K, la L y la M, las 3. Entonces hago clic en la primera y sostengo el apuntador del mouse para seleccionar las que están al lado. Con las filas, nosotros hacemos clic en el número de la fila. Fíjense que ahora el apuntador se convierte en una flecha, pero que está apuntando a la derecha. Por ejemplo, quiero seleccionar la fila 5. Hacemos clic en la fila 5, en el número 5, y toda la fila queda seleccionada de la hoja de cálculo. Esto es toda la fila completa. Si quiero la 10, bueno, hago clic en la 10. Quiero la 23, hago clic en la 23. Sigo más abajo, quiero otra mucho más abajo. Entonces, la 53, selecciona 53. Pero quiero otra mucho más abajo todavía. Entonces, si pulsamos control flecha hacia abajo, llegamos a la última. La última fila es la 1.048.576 filas. O sea, si hago clic, igualmente la voy a seleccionar. Entonces fíjense la cantidad de filas que tiene y cómo se selecciona. Voy a volver a la primera fila. Entonces voy a pulsar control flecha hacia arriba, control flecha hacia arriba, y entonces voy a ubicarme en la A1, donde en la última celda que tenga selección. Por ejemplo, si me voy acá a la hoja 2 y estoy aquí en A1 y pulso control flecha hacia abajo, ella baja a la siguiente. Pero si estoy en una celda que ya está vacía y pulsamos control flecha hacia abajo, no vamos a ir a la última. Si pulsamos control flecha hacia arriba, no vamos a ir a la última que está ocupada dentro de esa misma columna. No va a ir a la primera. Bien, no se va a ubicar en la primera, sino que llega hasta allí. Bien, continuamos en la hoja de introducción. Entonces seleccionamos columna, seleccionamos fila, seleccionamos varias columnas arrastrando, o seleccionamos que estén separadas con la tecla control. Seleccionamos una fila, la 6, hacemos clic en el número. Si arrastramos con este apuntador hacia abajo, podemos seleccionar otra fila, por ejemplo hasta la fila 12. Si quiero seleccionar la fila 20, pulso la tecla control porque está separada. Bien, entonces de esa manera nosotros seleccionamos la celda. Queremos seleccionar toda mi hoja de cálculo de la hoja de introducción, entonces vamos hacia este rectángulo que se encuentra entre la columna A y la fila 1.
Allí al hacer clic, entonces estamos ya ubicándonos en esa parte. Observen que estamos nosotros acá seleccionando todas y las columnas también igualmente. Si ustedes van y pulsan control flecha a la derecha, van a llegar a la columna XFD, o sea que se terminó el abecedario y se siguieron repitiendo y llegó hasta la XFD. Control flecha a la izquierda, volvamos a la columna A. Todas estas celdas corresponden a la primera hoja que se llama introducción. Ok, teniendo en cuenta esto, vamos ahora con los tipos de datos. En Excel se manejan tres tipos de datos: los alfanuméricos, los numéricos y las fórmulas. ¿Quiénes son los datos alfanuméricos? Son aquellos que están compuestos por letras y números, pero que los números nosotros no los vamos a tratar o no los vamos a realizar operaciones con ellos. ¿Por qué? Porque son códigos, podrían ser células de identidad, podrían ser números que contengan letras internamente en su identificación. Entonces no se toman como números, sino que se toman como caracteres. Entonces, en el caso de las letras, vamos a comenzar acá con la A1. Si estamos en la A1 y escribo, por ejemplo, recuerden, escribo universidad, observen que en la barra de fórmula también se está repitiendo. Estamos repitiendo en la barra de fórmula lo mismo y el cursor está ahí titilando. Recuerdan donde les dije, recuerdan dónde queda la barra de estado. Al final decía listo. Ahora está introducir. Y vean que mientras estoy introduciendo los datos, muchas de las opciones que están en mi cinta están en gris. Las únicas en este caso que están allí son las que están de fuente, ok, y por ejemplo autosuma. Para salir de allí, recuerden que utilizamos la tecla flecha hacia abajo, podemos utilizar enter, podemos utilizar flecha a la derecha para salir de ese módulo y pasar a otra celda y volver a escribir. O también ustedes verán que en la barra de fórmula se ha aparecido dos caracteres nuevos o dos botones nuevos: el de cancelar y el de introducir. Al hacer clic ya nosotros estamos introduciendo el dato, aunque se repite igual, pero aquí ya estamos en listo. Bien, vamos a escribir ahora en A2. En A2 voy a escribir urbe. Vean que igual aparece introducir, pero ahora en lugar de irme por este botoncito lo voy a hacer con la tecla flecha hacia la derecha. Igualmente salgo y voy a la columna B. Ya estoy en listo, modo listo. Si me regreso hacia la A2 me va a repetir el texto urbe. Si me regreso a la 1 va a repetir universidad. Ahora bien, supónganse que nosotros queríamos escribir Universidad Rafael Belloso. Entonces nosotros allí queremos editar ese texto, fórmula o número que tengamos introducido aquí. Para ello podemos hacerlo con la tecla F2, podemos irnos aquí a la barra de fórmula y escribir, hacer clic y escribir, o hacer doble clic en A1 donde quiero modificar. Entonces el cursor va a aparecer en el lugar donde yo quiero. Podría ser acá o podría ser aquí. Entonces observen que con la flecha no puedo salir hacia puso flecha a la derecha, flecha a la izquierda, no puedo salir. Bien, entonces voy al final, Universidad espacio Rafael Belloso. Si quiero salir de allí, lo podemos hacer haciendo clic, o sea, de este modo, haciendo clic en cualquier celda o pulsando la tecla enter. Vean que en la barra de estado tenemos modificar, que es el modo de edición. Entonces voy a pulsar la tecla enter y salgo.
paso otra vez a listo. Ahí tienen que estar muy pendientes. Para poder introducir datos tienen que estar en la modalidad listo. Ok, vean que acabamos nosotros de introducir Universidad Rafael Belloso. Pero por ejemplo, si me ubico estando en A1 aparece completo el texto. Si me ubico en B1 no aparece nada. Si se ubican ustedes en C1 tampoco aparece nada. Todo está ubicado en A1. Si por cualquier cosa escribo algo en B1, directamente se escribe hola. Pulso enter. Vean que el contenido de A1 no se ve. Sencillamente recuerden que es porque el tamaño de la celda en este momento es de 80 píxeles. Vean que al ubicarme entre la columna A y la columna B, voy a tener otro apuntador nuevo que contiene una barra y doble flecha. ¿Qué me va a permitir hacer este apuntador? Me va a permitir agrandar la columna de tal manera que pueda ver el contenido de ella. Esta es una forma de hacerlo. Si hacemos doble clic, va a ajustar al contenido más amplio de la celda, entonces se va a hacer más grande al hacer doble clic. Lo podemos hacer con arrastre, o con doble clic, va dependiendo de lo que queramos introducir. Ahora bien, si son varias celdas, por ejemplo la B, la C, la D, la E y la F, y a todas ellas le quiero colocar por ejemplo 30 píxeles, con tomar una de ellas donde se encuentra la barra con doble flechado y cambio a 30, voy viendo arriba, ya voy llegando, me pasa un poquitico, 31, 30, 29, bueno, ahí vamos a darlo en 31, no importa, lo importante es el ejemplo. Ahí está, todas las que seleccioné toman ese tamaño. De vuelta, vuelvo a colocarle por ejemplo 76, 80, vuelven otra vez su tamaño. Lo mismo pasa con las columnas. En las columnas, en las filas, perdón, tienen ustedes también el apuntador, pero el apuntador es una barra horizontal con flecha hacia arriba y hacia abajo. O sea que le puedo cambiar la altura. Podemos cambiar la altura de la fila. Si tomamos varias filas, arrastrando sobre ellas y cambiamos la altura de una de ellas, todas las que están seleccionadas va a cambiar su tamaño. Ahí está. Para volver a como estaba anteriormente, con solo hacer doble clic en el apuntador del mouse que les indiqué, estamos volviendo su tamaño, porque toma el tamaño del texto. Ok, continuamos entonces. Observen que al escribir urbe, el texto se alinea a la izquierda. ¿Por qué se alinea a la izquierda? Porque es un texto. Los textos se escriben en español de izquierda a derecha. Si escribimos un número, por ejemplo 1, 2, 3, y al pulsar enter o flecha hacia abajo, él se alinea hacia la derecha por ser número. Bien, por ser el número se alinea a la derecha. Recuerden que se alinean de acuerdo a su posición ordinal. Bien, decena, centena, unidad, decena, centena, unidad de mil. Aquí está unidad, decena y centena. Los números se deben escribir de derecha a izquierda. Así nos enseñó la maestra. Claro, ¿no? Nosotros hemos tomado otra costumbre. Si a ese 1, 2, 3 que acabamos de agregar, otra vez lo vamos a escribir y colocamos punto 1, 2, 3, punto 4, al pulsar enter, verán que él sigue alineado a la derecha, a la izquierda. ¿Por qué se alinea a la izquierda? Porque colocamos un punto. Este programa está configurado en nuestro idioma, el idioma español, y está configurado de tal manera que las comas representan los decimales y los puntos representan los miles. Si edito y hago doble clic y agrego por ejemplo 2 ceros, ya no será 123.4, sino será 123.400. Al pulsar enter, ahora sí es un número. Entonces,
Para los decimales utilizamos coma, 1, 3, coma, 4. Pulso Enter y ahora fíjense que lo representa como un número. Lo mismo va a pasar con la fecha. En nuestro idioma, nosotros la fecha la tenemos, la escribimos y la colocamos primero el día, luego el mes y el año. O sea, si colocamos 13, por ejemplo, guión 5, guión 20, y al pulsar Enter, él se alinea a la derecha por ser número. Y automáticamente, fíjense que le agrega al mes un 0 para dos números, dos posiciones, y el año, aunque le coloque 20, le coloca 2020. Si por casualidad cambio la fecha y coloco primero el mes 5, guión 13, guión 20, entonces ahora no vamos a tener un número, sino que vamos a tener un carácter alfabético o alfanumérico, porque él no reconoce en la configuración que tiene este programa el mes primero. Okay, aquí está colocado mes 5, día 3, y entonces él dice, bueno, pero si mi configuración es día, mes, año, no hay ningún mes que sea 13, por lo tanto esto no es una fecha, eso lo crea el programa, porque así está configurado. Ok, seguimos entonces, vamos a irnos hacia la B1. En B1 escribí hola, pero yo puedo sobreescribir sobre lo que está escrito. Aquí voy a colocar un número, por ejemplo voy a colocar 456. Al pulsar Enter sustituye ese texto o ese contenido de la celda por el nuevo que estoy colocando. En este caso vamos a trabajar ahora con números. Bien, los números en Excel se toman igual como lo tomamos nosotros, tienen un rango específico entre los negativos y positivos, ¿ok? Y se pueden hacer operaciones matemáticas con ellos. Lo identificamos porque se alinean a la derecha. Ok, vamos con otro número, 7, 8, 9, 900, 455. Coloqué 4555. Voy a colocar otro número grande, 2000 menos 34, por ejemplo. Fíjense que también lo toma. Ok, y así podemos ir escribiendo los números. Estos números inicialmente al escribirse en nuestra hoja de cálculo va a tener un formato donde lo vamos a ver en este lugar de la cinta inicio, y que va a ser en forma general. El formato numérico que estamos introduciendo lo toma como general, y él dice así: elige la manera en que se mostrarán los valores en cada una de las celdas, porcentaje, moneda, fecha, hora. En este caso lo está tomando en forma general. Vamos con las operaciones rápidamente. En las operaciones, recuerden ustedes que tienen allí que colocar el símbolo igual primero, símbolo igual para identificar que es una operación, y en lugar de escribir los números 456, si quiero sumar 456 más 789, nosotros no vamos a colocar, habitualmente no se debe utilizar las cantidades, sino que se utiliza la posición. La posición que ocupa 456 está en B1, así que nosotros podemos escribir B1 o con el mouse hacemos clic en B1. Luego el símbolo operador para la fórmula más B2. Podemos escribirlo como también podemos señalarlo. Al pulsar Enter vamos a tener el resultado de esas operaciones. Si nosotros cambiamos la cantidad que se encuentra en cualquiera de las dos posiciones que se tomaron para esta operación, la cual se ve en la barra de fórmula, entonces si lo hacemos, ¿qué va a suceder? Va a cambiar el resultado. Aquí está, fíjense cómo cambió. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que dentro de las operaciones tenemos que guardar el debido respeto a la posición y al tipo de operador que se va a utilizar. Por ejemplo,
si utilizamos la siguiente fórmula: 500 menos 789, que está en B2, más B3 menos B4, porque es el asterisco, 10 entre, que es la barra inclinada a la derecha, entre 2. El resultado que me va a dar es el siguiente. A pulsar enter, voy a tener que me da menos 22.164. Claro, ubicarnos sobre esa cantidad, vamos a tener nuestra fórmula. ¿Qué operación se ejecutó allí primero? Bueno, la primera operación que se ejecutó es la división. 10 fue dividido entre 2, lo multiplicó a B4, B4 restó a B3, B3 le sumó B2, B2 restó B1. Esto lo hace porque estos programas, como todos los programas de computación, ellos se ejecutan según el nivel de dificultad, y el mayor nivel de dificultad es la operación de la división. Si lo que queríamos decir es B1 menos B2, a ello le sumamos B3 menos B4, a todo ello lo multiplicamos por 10 y a todo ello le vamos a dividir entre 2, entonces tenemos que utilizar los paréntesis. Es decir, tendríamos que hacer doble clic para editar y colocarle paréntesis B1 menos B2 más B3 menos B4. Entonces allí estoy indicando que se hace primero la resta y después la suma. Luego paréntesis fuera de B1, paréntesis después de B4, ahí está multiplicando por 10 todo lo que está dentro del paréntesis. Pero si lo dejamos así, entonces lo vamos a multiplicar por 5, porque 10 entre 2 es 5. Ahora, si queremos que a todo lo divide entre 2, entonces debemos volver a colocar paréntesis al comienzo y luego de 10, para que todo lo divide entre 2. Tenemos entonces, fíjense el resultado, menos 19.720. ¿Y cuál fue esa operación? Aquí la tienen. Al hacer clic, vean la operación que realizamos. Parecida a la anterior, pero no es igual, porque estamos utilizando lo que se llama los paréntesis. Bien, ok, vamos con otra explicación para que ustedes recuerden. En Excel también nosotros podemos hacer lo que se llama la serie. Si colocamos, por ejemplo, enero, pulsamos enter en enero y nos ubicamos sobre él, verán que en ese apuntador o esa celda activa van a tener un apuntador muy pequeñito. Si se ubican con el mouse en la esquina inferior derecha, al arrastrar verán que van a aparecer los meses. Si lo arrastramos van a aparecer, repito, de nuevo. Esto se llama serie. También lo podemos haber hecho hacia la derecha: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. O sea que podemos hacer serie rellenando. ¿Cuál es el botón? El botón es el botón de relleno. El botón de relleno se identifica porque se encuentra en la esquina inferior derecha del rango. Para borrar, seleccionamos y utilizamos la tecla suprimir. No es backspace, es suprimir. Ok, ahí estamos borrando. También podemos hacer serie con la fecha. Por ejemplo, ¿no? Hoy tomamos 12, por ejemplo, enero. 12, 1, 20. Aquí está. Podemos arrastrar, ubicarnos sobre la celda. Recuerden que para ubicarse con el apuntador grande a blanco, gruesecito, con sombra, y al ubicarse en el apuntador que representa el botón de relleno,
arrastramos hacia debajo o hacia los lados y estamos generando también fechas. Fíjense, no tienen que escribir que aparecen fechas allí. Lo mismo va a pasar si vamos con los números. Pero ¿qué pasa con los números? Si vamos a numerar, coloco el número 1, pulso enter y quiero arrastrar, entonces ¿qué va a pasar? Va a repetir 1, 1, 1 porque se va a copiar el 1 varias veces. Una forma de hacer una serie numérica es, por ejemplo, que el segundo número no sea 1, sino el siguiente. El siguiente podría ser el 2. Cuando vamos a hacer una serie numérica que vaya de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., seleccionamos los dos, las dos celdas, nos ubicamos el botón de relleno y arrastramos. Fíjense que ahí va generando una serie numérica, no hay que escribirlo. Si la serie numérica no es de 1 en 1, sino de 5 en 5, entonces pongamos que comenzamos con 5 en G1 y en G2 voy a colocar 10. Entonces, al seleccionar y arrastrar, vamos a tener los números de 5 en 5. Ahí está. Igual pasa si queremos nosotros escribir, por ejemplo, Excel, enter, arrastrar, se repite, urbe, arrastrar y se repite. También podemos copiarlo. Como primero vamos a mover. Para mover, nosotros seleccionamos un rango. Supónganse que sea, esto es 4 celdas. Al mover, ustedes deben colocar el apuntador del mouse en el borde. Fíjense, colocar el apuntador del mouse en el borde del rango. Va a aparecer una flecha con 4 cruces, una cruz con 4 flechas, perdón, y el apuntador. Al sostener el mouse y arrastrar, puedo ubicar en otro lugar. Ahí está. Vuelvo a colocarlo en su lugar de origen. Lo retrocedo y lo coloco otra vez allí. Ahí está. Eso es mover. Ahora, si se refiere a copiar, seleccionamos el mismo rango, pero ahora utilizamos la tecla control. Nos vamos hacia el borde, usamos control y arrastramos. Entonces ahora, en lugar de estar moviendo, estamos copiando. Tenemos que tener el cuidado de no soltar la tecla control antes que la del botón del mouse. Fíjense cómo estoy copiando acá. Bien, igual puedo hacerlo con este conjunto de celdas. Aquí estoy copiándolo también. Ok, estos números también puedo hacer lo mismo. Tiene que ser cualquiera de los bordes. Ahí está, estamos copiando. Ahí lo tienen. En el caso que sean operaciones matemáticas, ok, vamos a colocar va a copiar este rango, lo voy a colocar a este lado y voy a colocar, por ejemplo, los números que están aquí, los de 5 en 5, lo voy a copiar también. Ok, aquí está las dos celdas. Recuerden que si lo quiero sumar, primero tengo que colocar igual, señalamos N1 más N2 O1, pulsamos enter y este resultado. Si el siguiente va a ser la misma operación, igual, pero en este caso va a ser N2 más O2, y así sucesivamente iríamos uno por uno. Para no repetir ese proceso, ya que la operación es la misma, lo que hacemos es copiar la última fórmula. Seleccionamos la fórmula, que es N2 más O2, y desde esa posición pulsamos control C para copiar. Fíjense que aparecen estos puntos que se encuentran alrededor. Esto indica que eso se encuentra en memoria y que debemos copiarlo. Para pegarlo, seleccionamos donde queremos pegar esa fórmula y pulsamos control B. Claro,
Ya sé que me van a decir, profe, pero ¿por qué no lo arrastró? Porque esto es copiar. Arrastrar es copiar. O sea, si yo tengo otra operación aquí, por ejemplo, igual N1 más N2 por P1, al pulsar Enter me da 31. Esa operación quiero que se repita en todo este rango. Entonces, en lugar de control C y control V, podemos utilizar el botón de relleno y simulamos el copiar y pegar con el arrastrar del mouse. Aquí vamos. Ahí está. Si nos ubicamos en cualquiera de las posiciones de los resultados, vamos a tener, fíjense, 48 es N8 más G8. 1928 es N8 más O8 más P8. Y aquí también las operaciones se repiten en todas, por eso que se han podido copiar. Y por eso se ha realizado ese proceso. Bien, pero no todas las veces podemos hacer ese procedimiento. Hay ciertos casos que no se puede realizar. Como por ejemplo, si yo quiero que estos resultados que están aquí lo multiplique por el 10%, voy a colocar 10%. Entonces haría esto, igual Q1 por el 10%. Mira, entonces 3,1, correcto. El siguiente va a ser igual Q2, pero ¿por quién? Por R1. El siguiente igual Q3 por R1. Ah, profe, pero ¿por qué usted no lo arrastra? Bueno, sí, vamos a arrastrarlo para que vean lo que pasa cuando lo copie. Fíjense los resultados que vamos a tener. 0. ¿Esto por qué sucede? Porque este 0 es la multiplicación de Q4 por algo que no existe, que es 0. Y Q4, todo número multiplicado por 0, me va a dar 0. ¿Qué pasó cuando nosotros hicimos la copia con el arrastre del mouse? Él toma la siguiente posición. Para poder utilizar este tipo de fórmula, nosotros tenemos que anclar este lugar que se llama R1. ¿Cómo se ancla? Inicialmente les voy a decir, después hacemos otras modificaciones. Este último resultado, que es correcto, hago doble clic y el ancla lo debo colocar en R1. ¿Para qué? Para que en el momento que lo vaya a copiar, R1 no se mueva, sino que dejo libre Q3 para que llegue hasta Q17. ¿Cómo se ancla? Como los barcos cuando llegan al puerto. Pero en este caso utilizamos la tecla F4 en la posición que queremos anclar. Por ejemplo, R1 quiere ser anclada, pulsamos la tecla F4 del teclado. Ahí está, aparece $R, $1, ese es el ancla. Al pulsar Enter, la operación es la misma, pero cuando se va a copiar, entonces observarán que los resultados son los correctos. ¿Por qué? Porque este último número, como los otros, multiplicó Q17 por R1 y observen cómo está anclado R1. De esta manera se hace lo que se dice copia con dirección relativa. Absoluta, perdón, relativa por la otra. Copia con dirección absoluta. ¿Qué es la copia con dirección absoluta? Cuando nosotros tenemos que fijar una de los datos como una constante. La constante en este caso va a ser R1. Bueno, con esto vamos a finalizar la primera clase. Se debe practicar. Para practicar les voy a enviar un ejercicio, el cual tienen que utilizar la fórmula y todo lo que hemos visto el día de hoy a través de este video. Les envío el ejercicio, el cual va a ser que deben transcribir esta base que si ya algunos alumnos que lo vieron conmigo en el semestre pasado le hicieron, pero le vamos a agregar otros elementos.
Yo les voy a colocar las especificaciones para cuando les envíe la actividad. Bueno, fue un placer. Espero que la explicación le haya servido. Y nos vemos en otra oportunidad en el siguiente video, en la siguiente actividad. Hasta la próxima.